Bueno chicos, aquí estamos listos para aprender a jugar a la Warlord Box, que es básicamente una expansión del Lord of Hellas. Así que pese al tamaño de esto, no os compréis esta caja si podéis comprarosla por ahí sin tener el básico, porque no vais a poder jugar, ¿vale? Esa caja básicamente es un compendio de expansiones. Hay expansiones más curradas y expansiones menos curradas. Este vídeo básicamente va a ser, en principio, a lo mejor os explico después más cosas sin darme cuenta, pero en principio la idea es explicaros cómo funciona la expansión de Hefesto, que es un monumento nuevo que aparece en el juego y tiene unas reglas extras. Funciona como un monumento normal y corriente del juego básico, pero con unas pequeñas modificaciones. También vamos a explicar a Poseidón, que es otro monumento que funciona también como monumento normal, o sea, funciona con las reglas del básico, pero tiene sus pequeños cambios. Vamos a explicar también a Hades, que es otro monumento distinto que vamos a incluir en el juego, en las partidas, y funciona como un monumento normal y corriente, pero de nuevo tiene sus reglas particulares. Y vamos a explicar también a Cronos. Si os explico algún cachito pequeño de expansión, pues que sepáis que estará por ahí perdido a cholón. Os pondré por aquí el título que viene puesto aquí en el manual, para que sepáis que corresponde a ese momento, o a esa expansión. Y bueno, pero que sepáis que las grandes expansiones son estas 4 que os comento. Y básicamente hay muchas cartas, o hay parte de cartas que son de combate, que vamos a poder incluir dentro del mazo de combate básico, que es mezclar y ya está. Artefactos nuevos que vamos a poder mezclar en la zona de artefactos, las cartas de artefactos. Ahí tendremos más cartas de artefactos. Eventos que van a ser básicamente aventuras. Creo que solo se puede incluir una nueva aventura sin extender el tablero de lo que es el básico. O sea, si conocéis la Warlord Box, pues tiene un pequeño tablerito que vendrá a ser como un cachito de ala de aquí y se extiende hacia acá. Es una isla, me parece recordar, que hay por esta zona, ¿vale? Entonces, si no queréis jugar con eso, solo podéis incorporar un tipo de eventos nuevo, me parece, en cuanto a aventuras, porque se desarrollan en esta zona. Hay otras aventuras que se desarrollan en esa otra extensión del tablero. También hay cartas de monstruos que pueden aparecer en esa otra extensión del tablero, pero tienen opción de aparecer en esta otra. Por lo tanto, esas cartas de monstruo podemos barajarlas entre las cartas de evento. Incluso las cartas de monstruos o sea, hay monstruos que tienen dos tipos de cartas. Cartas que nos permiten aparecer el monstruo aquí y cartas que nos permiten aparecer el monstruo en el otro cachito de tablero. Obviamente, si os sale la del otro cachito del tablero, pues no vais a poder aparecer el monstruo, porque no tenéis esa zona de tablero. Aún así, yo os aconsejo que lo mezcléis aquí, de manera que si esa carta sale a mesa, el monstruo no está aquí jugando con el tablero básico, pues no hace nada, no ocurre nada en ese momento de evento. Pero si sale la carta que genera el monstruo en el tablero, aparece. ¿Y por qué vamos a incluir la carta que no nos puede meter el monstruo en el tablero porque no tenemos zona de tablero en la que meterlo? Pues porque esa carta aporta evolución al monstruo. Entonces, si sale primero esa carta, no evolucionará. Pero si sale el monstruo y después sale esa carta, entonces el monstruo evolucionará y se hará más complicado. Que ya sabéis que es una de las partes que le da chicha o salseillo al desarrollo de los monstruos. Eso en cuanto a cartas de evento. No hay cartas de ataque de monstruo, creo recordar. Y bendiciones, pues van a depender. Bueno, tenemos mazo de bendiciones de Hermes, de Hefesto, de Poseidón y de Hades. Si vamos a jugar con una o varias de esas expansiones, sacamos del mazo básico las que necesitemos sacar y solamente vamos a tener en el mazo de bendiciones pues las cartas correspondientes a los dioses que están presentes en el tablero. En este caso tenemos a Hermes aquí, a Hefesto aquí, a Atenea y Poseidón. Por lo tanto, los 4 mazos de bendiciones los juntamos, mezclamos y ya los tenemos ahí, ¿vale? Esa sería la preparación. Vamos con la preparación de Hefesto. Hefesto es un nuevo dios que vamos a tener posibilidad de... Bueno, 2 posibilidades realmente de jugar con él. Si jugamos con esta cara, Hefesto tendrá que ir en esta zona. En la 4ª zona de posibilidad de colocar un monumento, pues ahí. Si lo jugamos al revés, tendremos que sustituir con este monumento, con Hefesto, al dios Zeus. De manera que
el dios Zeus, la miniatura, desaparece del juego, la carta relacionada con esa miniatura desaparece del juego, y en el mazo de bendiciones sacamos todas las cartas de bendiciones que corresponden a Zeus, que son las rojas. Y metemos las de efecto, ¿vale? Dependiendo de por el lado con el que estemos jugando, realmente hace lo mismo. La única diferencia es que este lado aporta puño, que es la fuerza, ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues colocaríamos la carta del dios efecto cerquita o encima de la zona del dios, y eso en cuanto a la preparación en la zona del tablero. Después tendríamos también unas cartas nuevas que son reliquias. Estas reliquias hay que separar las que son cartas de rayo, lo pone aquí, además tiene un 0, versus el resto de reliquias. Entonces, las que son cartas de rayo las dejamos aparte en el juego. Vienen 6, bueno, no las estáis viendo, pero están ahí los piquitos, ¿veis? 2, 3, 4, 5 y 6. Vienen 6 en total porque realmente el juego permite hasta 6 jugadores. Pero que sepáis que esas cartas solo podéis jugar con una por jugador. Entonces, si no tenéis las expansiones necesarias para jugar con 6 jugadores, o no queréis jugar con tanta gente, que sepáis que realmente solo vais a poder usar el mismo número de cartas que jugadores hay, porque un jugador como máximo solo podrá tener una de esas cartas, ¿vale? El resto de cartas barajamos y sacamos 3 y las ponemos en esta zona, en la zona de arriba de las aventuras. Eso no quiere decir que las aventuras desaparezcan, siguen estando ahí. Lo que pasa es que se han buscado una forma más o menos cómoda de establecer, digamos, el mazo o la zona de despliegue de las reliquias. ¿Y cómo funciona el tema de las reliquias? Pues las reliquias son un poco particulares, ¿vale? Porque si las giráis, veis que es una carta de combate. Tiene una zona, desde el número para arriba, que son, si os fijáis, os recuerdo, las cartas de combate son exactamente idénticas. Pues del número para arriba es la zona de cazar monstruos, y del número hacia abajo es la zona de combatir y defenderte de ataques enemigos o atacar a un enemigo, a otro jugador, ¿vale? Básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que esta carta tiene otra trasera y no se va a perder. El jugador que consiga una de estas cartas no la va a perder. Lo único es que funciona como un objeto, o sea, como un artefacto. Entonces cuando la use, la girará. Realmente estas cartas están visibles a todos los jugadores, así que el jugador lo tendrá que tener extendido en mesa, y cuando la use, la gira. ¿Cuándo se carga? Cuando algún jugador construya un poquito de un monumento. Entonces ahí en ese momento la recargamos como si fuese un artefacto normal y corriente. Aparte, esa extensión de cartas, que son 3, pues tenemos que tener en cuenta una cosita con esas cartas, y es que durante la partida puede ser que vayan quitándose cartas de ahí. Entonces, en el momento en el que vayamos a robar un evento por efecto de construir un monumento, pues generamos cartas hasta rellenar esa zona, ¿vale? ¿Cómo se consiguen las cartas esas? Rezando, perdón, es que os señalo ahí porque en mi partida anterior a esta explicación, efecto estaba en esta zona, ¿vale? Pero nos vamos a efecto y rezamos. Rezar es básicamente coger, lo típico de siempre, coger un curita, os lo enseño por el culo justo encima, cogemos un curita y los mandamos ahí, a rezar. Entonces el rezo funciona exactamente igual que el otro, es básicamente echarle cuenta a lo que pone en la carta, si está por un lado o por otro, y hacer lo que nos dice. Al mandarlo a rezar, siempre esté en el nivel en el que esté la mierdecilla esta, nos va a permitir evolucionar una de nuestras cartas a una reliquia. ¿Y esto cómo funciona? Una de nuestras cartas de combate. Entonces, mira, justo da la casualidad. Imaginemos que tenemos esto. Hemos mandado al cura a rezar y tenemos ese despliegue de cartas. Pues ahora tendríamos dos opciones. Realmente no hubiésemos mandado al cura si no pudiésemos conseguir un efecto favorable, ¿vale? O sea, el mandar al cura es para conseguir esas cartas. Si no podemos conseguirlas, es una tontería rezar en este monumento, salvo que esté en esta ubicación, que juega como si fuese el del dios Zeus, y nos da puño, fuerza. Si no nos da fuerza, porque estamos jugándolo como versión normal, pues esta carta realmente, o rezarle a este dios, no vale para exactamente ninguna cosa.
¿Cómo se consiguen esas cartas? Reforjando. Y al reforjar, desde el nivel 1 del monumento se puede hacer. Entonces mandas el cura, rezas y entonces coges una de las cartas que está ahí que tenga el mismo símbolo que la tuya, que las que tú tienes en mano, que una de las que tú tengas en mano, porque solo se puede cambiar una. Esta se descartaría y nos quedaríamos con esta. Si os fijáis, en este caso el número sube y además las habilidades de cada una cambian. Entonces esta iría al descarte y esta nos la quedamos. Como os digo, esta carta ya nos la vamos a quedar para el resto de la partida. Límite de cartas de combate en mano, 4. Límite de reliquias en mano, infinitas. De manera que podemos tener nuestras 4 cartas de combate más esto. Con lo cual estamos aumentando nuestra capacidad de combatir o de tener cartas de combate, ¿vale? Recordemos que cada vez que las usemos, las giramos y no es hasta que alguien construya un monumento que podemos volver a usarla, ¿vale? Otra posibilidad si no queremos realmente descartarnos de una carta. El hueco no se rellena hasta que no toque construir un monumento y en el momento de los eventos se rellenaría, ¿vale? Otra posibilidad si no queremos coger ninguna de esas cartas, coger un rayo. El rayo básicamente no nos obliga a perder ninguna carta de combate, nos la quedaríamos, pero tiene nos quedaríamos con el rayo, pero esto tiene una particularidad. Primero, solamente podemos tener un rayo por jugador y segundo, esta carta sí se descarta, tanto si la vamos a usar como chisme de ataque contra un monstruo, como si lo vamos a usar como chisme de ataque contra un ejército de hoplitas enemigos, ya sea en ataque o en defensa, ¿vale? Tiene sus habilidades y pone descarta después de usar. Descarta después de usarla. Pues listo, se descartaría, ¿vale? No tiene más esta expansión, es muy sencillita y realmente se le puede explicar fácilmente a cualquier grupo. Lo que pasa es que yo os aconsejo que primero juguéis con el básico y después metáis ese cuarto dios, que os puede modificar bastante las partidas. También tenemos la posibilidad de jugar con el señor del tridente o del tenedor, también llamado por los amigos como Poseidón, y básicamente esta expansión nos incluye un nuevo monumento que construir, en este caso al dios Poseidón. Por lo tanto tendremos cartas de bendiciones que tienen el simbolito del tridente, las mezclamos con el resto de dioses que vayamos a usar en la partida y con eso generamos el mazo de bendiciones. Por otro lado, si os fijáis, hay una serie de losetitas redonditas que simulan puertos. Estas losetas, jugando con 4 jugadores, se van a poner de la siguiente manera y es muy fácil. O sea, si leéis el libreto de reglas, a lo mejor no sois conscientes, pero es muy fácil. En todos los sitios donde se va a colocar un altar a un dios, incluso aunque no esté jugando con el cuarto dios, en todos los sitios donde hay espacio para un altar de dios y en Esparta va un puerto. De manera que en Arcanania va un puerto, aquí va un puerto en Mesenia, en Laconia otro puerto, en Ática otro puerto y en Tesalia otro puerto. Esto si estamos jugando solamente con el mapa del básico. De cualquier manera, la preparación está puesta en el libreto de reglas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el tema de los puertos, ¿para qué sirve? Básicamente hace que sitios, bueno, sirve para 2 cosas. La más importante o para la que más podéis usarla es que hace que sitios que están distantes estén adyacentes. Solamente para ciertas cosas. Es decir, este puerto estará adyacente a este, pero no bajo todas las condiciones. Si tú mueves, o sea, haces la acción de movimiento de hoplitas, tú tienes un hoplita en este puerto, no puedes mover de este puerto a este puerto con ese movimiento de hoplitas. Tampoco si tienes a un monstruo, vamos a poner, que este se mueve por el agua, pero tenemos por ejemplo a un monstruo aquí, este monstruo no se podrá mover mediante este puerto a otra ciudad que tenga puerto, porque los monstruos no usan puertos, salvo algún monstruo en particular que si os diga, este se puede mover por puerto, ¿vale? La sirena me suena a mí que se movía así, no me acuerdo, pero bueno, eso ya cuando salga directamente lo pondrá. Vale, entonces, si los hoplitas solos y los monstruos no se pueden mover por puertos, ¿qué se puede mover por puertos? Pues un héroe. Un héroe se puede mover, por ejemplo, imaginemos que el héroe para moverse tiene, bueno, tenemos que tener en cuenta la velocidad del héroe y tiene un atributo de 1 de velocidad. Pues
En condiciones normales se podría mover aquí, se podría mover aquí, se podría mover usando esta línea hasta aquí, a casillas adyacentes, ¿no? Pues usando el puerto, ¡pum!, aparece hasta allí, o ¡pum!, o ¡pum!, ¡pum! O sea, puede llegar a grandes distancias, ¿no? Esto también sirve para los hoplitas, solo si los movemos mediante la acción de marchar. Se entiende que has metido a tu ejército de hoplitas en un trireme, o el barco que estuviesen usando esta gente en esta época, y lo has mandado a donde sea. Por este sistema, un grupo de un ejército que esté en esta zona puede llegar a cualquier zona de puerto bajo eso, las condiciones de movimiento, de acción especial, de marchar, solamente bajo esas condiciones, ¿vale? Para nada más sirve el puerto en cuanto a moverse, pero también nos sirve para defender, atacar. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí en la zona esta he puesto un tablero muy chiquitito, en donde hay un barquito que va del 1 al 5. Todos los jugadores empezamos en la casilla 1, y esa es la fuerza naval de nuestra facción, ¿vale? De manera que todos empezamos con un 1. Pero tú durante el juego podrás ir subiendo esto a distintas cantidades. La cosa o el kit de la cuestión está en que esa flota solamente nos va a servir en las casillas o en las regiones que tengan puerto. O sea, si tú estás en una región con puerto e intentas entrar en una que no tiene puerto, esa flota no te va a servir. Pero si tú estás en una región con puerto y te atacan a esa región con puerto, usarás todo lo que usas normalmente para defenderte, más el valor de la flota que tú tengas. Siempre teniendo en cuenta que pongamos que es el verde, pongamos que es el azul, ¿vale? El azul está en una zona con puerto y otro jugador va a atacarle, ya sea desde una zona que tiene puerto o una que no tiene puerto. Va a atacar a una zona que tiene puerto, ¿vale? Y yo estoy como defensor azul en una zona que tiene puerto. Entonces, a todo lo que yo sumase aquí, ¿sumaría 4? No, sumaremos la misma cantidad como máximo de hoplitas que tenemos, es decir, podríamos llegar hasta un 2. Si esto estuviese en la casilla 1, quiere decir que sumaría 1, 2, 3. Si esto lo hemos subido hasta la casilla 2, 1, 2, 3 y 4, porque está en la casilla 2. Si estuviese en la 3, 1, 2, 3, 4. No podemos llegar a sumar ese quinto punto que nos daría ese 3. Y lo mismo con 4 y 5, ¿vale? O sea, siempre la fuerza naval que vamos a poder usar tanto para atacar como para defendernos es la misma cantidad, como máximo la misma cantidad de hoplitas que tenemos en la región. Este número no va a subir ni por encima de 5 ni va a bajar por debajo de 1. ¿Y qué más comentaros? Bueno, en defensa. Pero si estuviésemos, por ejemplo, bajo estas condiciones, este está defendiendo y estos dos entran a atacar. Pues este se defenderá, si no tenemos en cuenta ningún otro aspecto, por 1 de hoplita y tiene un valor de 1 en puerto, ¿no? Pues entonces tendría un valor de 2. Mientras que el atacante, 1 y 2, y como es una región con puerto, echamos cuenta el tablerito este. De manera que es 1 y 2, 3 y 4, porque él lo tiene en el factor 5. ¿Cómo se sube el valor de los puertos? Pues usando el valor de la carta por el lado rojo, con el templo en nivel 1, subiríamos, bueno, da igual en qué nivel esté el templo, vamos a rezar, y un templo en nivel 1 nos permitirá subir un puntito esto. Un templo en nivel 2, vamos a rezar, nos permite seguir subiendo, y seguir subiendo, y seguir cada vez que vayamos a rezar a Poseidón vamos a subir el valor de la flota. Pero ojo, si está el templo en nivel 2, o sea, del 2 al 5, podremos reclutar. Esto ya es un poco relativo porque no está explicado en las reglas, pero intuimos que es en función de la flota que tú tengas, podrás reclutar tantos hoplitas como tengas el nivel de flota subido en una de las regiones de puerto que tú tengas. Entonces, si tú vas a rezar a Poseidón y no controlas tener la monedita, no tienes la monedita en esa zona, bueno, en esa o en cualquier otra zona, no podrás aprovecharte de la segunda parte de haber rezado en el templo, ¿no? Simplemente subiríamos esto, si rezamos con el amarillo, por ejemplo. Si tenemos una región con puerto, entonces subimos y miramos esto, de manera que reclutaremos, como imaginemos que somos el amarillo está en la casilla 2, pues reclutaríamos 2 hoplitas, no sé si se está enfocando, pero reclutaríamos 2 hoplitas en una región que controlamos con puerto. Lo mismo de antes, si no tenemos puerto,
pues lógicamente esa acción, digamos, de rezar está medianamente perdida. Y si le damos la vuelta a la carta, pues nos fijamos que este héroe, o mejor dicho, este dios, va a sustituir a Atenea. De manera que por eso está aquí, porque en nuestra partida estamos jugando con Hefestos, que sustituye a Zeus, estamos jugando con Poseidón, que sustituye a Atenea, Hermes y Hades, que recién entra y está ahí, ¿vale? Entonces, pues si os fijáis aquí los valores cambian y este nos dice recluta 2 hoplitas en una región que controles con puerto, pero ya no tiene nada que ver el tema de la fuerza naval. De cualquier manera, en la partida normal y corriente podremos, o sea, en una partida en la que estemos sustituyendo con Poseidón a Atenea, pues podremos jugar con la expansión entera de los puertos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la de efectos no os lo comenté, pero si os fijasteis bien, aquí dice reforja una carta de combate en cualquiera de los niveles, ¿vale? Incluso en el 1. Y además roba una carta de artefacto. Pero si usamos a efecto para sustituir a Zeus, es roba una carta de artefacto y ya está. No te dice que puedas reforjar ningún elemento, entonces ya no funciona el reforjar, salvo que juguéis con reglas caseras que os permitan usarlo, ¿vale? Pero bueno, otra de las expansiones que tenemos disponibles es la de este hombre, la del dios Hades, que básicamente lo pondremos en la casilla esta de más a la izquierda del tablero. ¿Por qué? Pues porque ahí lo estaríamos usando con la banda roja, pero si le damos la vuelta a la tarjeta y os fijáis, digamos que la carta cambia, la simbología cambia y de hecho lo que sirve, o sea, para lo que este héroe o líder, dios, mejor dicho, serviría, sería para sustituir a Zeus o a Hefesto, en el caso de que hubiésemos estado jugando con alguno de esos, ¿vale? Antes que nada comentaros, vamos a meter entre comillas una mini expansión que yo considero que puede funcionar bien con la de Hades, viene explicada básicamente en la misma página y es la de Constructo y Orichalcum, ¿vale? Esta de aquí. Básicamente son estas moneditas que hemos colocado en todo el tablero y estas cartas que se llaman Constructo, que son artefactos, bueno, no son artefactos, es otra cosa, son constructos. La preparación de esa mini expansión es tan sencilla como en cada ciudad, en cada casilla con ciudad, pues ponemos una monedita. Inicialmente, en el momento en el que estamos preparando la partida, pues robamos 3 cartas de constructo, las ponemos, por ejemplo, en la zona esa superior o en cualquier zona que quede visible para los jugadores y ya estaríamos listos para empezar. ¿Cómo funciona la mini expansión esta? Pues básicamente un héroe cuando llegue a una casilla en la que hay una monedita de esta, siempre y cuando no entre en una aventura pues y detenga su movimiento en una casilla de estas, pues podrá quedarse con una monedita de estas. ¿Estas moneditas para qué sirven? O sea, de esta manera iremos recopilando monedas. ¿Para qué sirven estas moneditas? Pues básicamente para dos cosas. O sea, para dos cosas, perdón. Al inicio de lo que es la ronda o su siguiente ronda o una de sus futuras rondas, no hay límite de monedas en mano, ¿vale? Al inicio de una de sus siguientes rondas podrá gastarla en dos cosas. Una, recuperar artefactos que tenga agotados, o sea, por cada monedita que descartemos, descartar quiere decir que la moneda que hemos usado va a la caja, no volverá a la partida, pues podremos recargar uno de los artefactos que tengamos usado. Y la otra opción es coger una de estas cartas de constructo, que si os fijáis, ahí tiene un número con una monedita, o la monedita con un número, es el número de monedas que necesitaríamos gastar para hacer uso de esa carta. En ese momento se hace uso de la carta y directamente la descartamos. Solo es eso la mini expansión, o sea, solo. Depende de las cartas que haya y la combinación del tablero, sabéis que eso genera muchas modificaciones durante la partida. Pasamos ya propiamente dicho a lo que es la expansión de este hombre, de Hades. Pues básicamente, si queréis jugarla como es auténticamente, tendréis que jugarla con la banda roja, porque si la jugáis por el otro lado, cambia automáticamente. De hecho, se convierte en un dios que va a sustituir a Hefesto o a Zeus, porque básicamente lo que da es puño. Esto es una cosa que yo no me había fijado al principio, pero presupuse que si Poseidón venía a sustituir a Atenas y Hefesto venía a sustituir a Zeus, pues Hades sustituiría a Hermes. Pero resulta que no.
directamente sustituye a este, con lo cual puede ser que en alguna expansión de las que yo no tengo haya algún dios que vaya en esa posición. No tengo ni papa, tampoco me importa, no me la voy a pillar, ¿vale? Este dios básicamente lo que hará será, bueno, antes de fijarnos en ese dios, tenemos un nuevo tablerito que, si os fijáis, es parecido al que nos daba Poseidón, y este yo os aconsejaría que lo pongáis por aquí o en una zona que los jugadores puedan ver, ¿vale? En este tablerito básicamente todos los jugadores van a empezar con sus tokens de facción, de la arañita esa, abeja o lo que queráis llamar, es una nueva, un nuevo atributo que tienen los personajes o la facción, que se llama alzar, y básicamente empezamos en el 1. Esto pues eso, lo colocamos en una zona visible para todos los jugadores y ya estaríamos disponibles. ¿Cómo se sube ese alzar? Pues cada vez que vayamos a rezar al templo de, o sea, al monumento de Hades, pues básicamente conseguiríamos un puntito más de alzar. Vamos subiendo, lo máximo que puede estar es en 5, lo mínimo en 1. Además, este dios, cuando controlemos su territorio, pues tiene esta carta, que no sé si llegaráis a ver, pero básicamente lo que hace es protegernos, ¿vale? Lógicamente agotándola y tal, como todas las cartas de dioses. Y hay otro par de aspectos importantes cara a la preparación. Uno es esto, que estos son las puertas del Hades, y lo vamos a poner allá donde inicialmente comencemos con nuestro héroe. Si nuestro héroe empieza aquí, pues las puertas del Hades empezarán ahí. Todos los jugadores tienen unas puertas del Hades. Y además todos los jugadores, antes justo de colocarse, van a recibir un guerrero de Hades. Bueno, no sé si lo llaman guerrero de Hades. Sí, guerrero de Hades, exactamente. Y básicamente esto es un bicho que no va a poder morir durante la partida. Los jugadores lo pondrán donde quieran. ¿Qué cosa particular tiene este bicho? Que lo ponemos aquí y, si os fijáis, aquí hay un 2, ¿no? Esto, para conquistar este territorio, si está en neutral, pues esto valdría 2. Pues con este bicho esto sube un puntito, con lo cual valdría 3. Aquí valdría 4, ahí valdría 3, aquí valdría 6 el conquistarlo. Esa es una particularidad. Otra, si un jugador llega a controlar el territorio, bueno, tendríamos que tener un tercer hoplita aquí para poder controlarlo, pues este bicho ya pasa a ser automáticamente nuestro. Va a estar en nuestro ejército hasta, bueno, moviéndose por el terreno y demás, siempre que se mueva con nuestras tropas, modo ejército, no modo hoplita. Esto no es un hoplita, ¿vale? O sea, por un movimiento de hoplita movería esto, pero esto se seguiría quedando en el territorio. Tendría que moverlo modo ejército o modo marchar, que básicamente es eso, mover un ejército. Entonces sí se podría mover de lo que es el territorio, y la particularidad que tiene es que podremos perderlo si en algún ataque, ya sea de nuestro ejército a alguien o de alguien a donde nosotros estamos defendiendo, nuestro ejército resulta derrotado y por tanto tiene que derrotarse, o sea, retirarse. Esta ficha quedaría en la localización. Y, de nuevo, pues si la localización queda en neutral, lo de siempre. Esto subiría a 3, o sea, subiría a un valor más sobre su valor normal de conquista, y además el bicho, digamos que volvería a estar en manos de nadie. En caso de que, fruto de esa retirada, otro jugador hubiese cambiado el token este por su color, por una moneda de su color, pues digamos que sería porque aquí tuviese tropas, y por tanto este bicho, digamos que se une a esa nueva facción, ¿vale? Digamos que no tiene, es muy chaquetero el bicho. ¿Qué propiedades especiales tiene el bicho este? Pues básicamente que o sea, aparte de subir el valor de los terrenos cuando está suelto, cuando está asociado a un ejército, primero que cuenta en el sumatorio de tropas. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, y esto le da 1 más. Luego serían 4 de valor de tropas, más los modificadores que tengamos en los combates, ¿no? Pero además, justo recién entra, le pega una joya a los hoplitas enemigos y se carga a 1, que lo manda aquí. En esta expansión habrá muchas grescas, y cuando haya grescas, ya sea por el movimiento de los monstruos que ataquen, por bendiciones que se revienten a jugadores, bueno, a hoplitas enemigos, todos los hoplitas matados van a venir aquí, al inframundo, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos hoplitas? Que no van a poder ser reclutados por los jugadores. Por eso tenemos las puertas del Hades. ¿Qué ocurre con las puertas del Hades? Pues básicamente al inicio de lo que son las acciones normales que podemos tener los jugadores, que eran básicamente mover hoplitas, mover héroes, o sea, usar artefactos u orar,
pues incorporamos una quinta acción, que es la de alzar. Básicamente esa acción va a ser dependiente del número en el que esté nuestro token. Si está en 1, 2, 3, 4, pues esos serán los bichos que podremos sacar de aquí. ¿Y qué haremos con esos bichos? Me refiero a oplitas de nuestro ejército, no vale sacar oplitas de otros grupos de colores. ¿Qué haremos con eso? Pues tenemos dos opciones. O bien pasan a nuestra reserva, con lo cual podremos, cuando reclutemos, reclutarlos en alguna de nuestras ciudades, o bien pasan a una de las puertas del Hades, que a más jugadores haya, pues más puertas del Hades habrá. Con lo cual, y recordemos que esto ha salido en nuestra posición inicial, de manera que si otro jugador decide meterse en las puertas de Hades, que no son las que él puso, pues digamos que se está metiendo a lo mejor por la puerta trasera de una facción aliada, ¿vale? O sea, enemiga. Entonces, está dando mucha vuelta a lo que es el funcionamiento o sea, cambia mucho lo que es el funcionamiento del juego este del Lord of Hellas. Bueno, chicos, pues aquí estamos listos para aprender a jugar a la expansión de Cronos, que ya os adelanto, si os fijáis, que se me ha ido la pinza y lo he recogido entero después de jugar la partida, cuando yo quería haberlo dejado puesto, pero bueno, se me ha ido y es lo que hay. No voy a volver a extenderlo porque es una tontería, porque os lo puedo explicar así, ¿vale? Cogemos el tablero y le damos la vuelta con respecto a nuestras partidas normales. ¿Veis que aquí teníamos en la esquina inferior derecha templos? Pues ahora buscamos el lado del tablero que tiene las casillas estas de tipo Excel. Si os fijáis, esta zona de tablero pues tiene cosas raras como zonas de cartas con un numerito, eso es para jugarlo en solitario, tiene estas flechitas, eso es para jugarlo en solitario, y tiene esta zona que también es para jugarlo en solitario. ¿Qué vamos a jugar o qué vamos a usar de esta cara del tablero para jugar a esto de Cronos? Combate, ranuras de aventura, ataque de monstruos, bendiciones y esto. Y lógicamente el territorio. Entonces, básicamente, templos no les vamos a echar cuenta y flechitas no le echéis cuenta, ¿vale? Por otro lado, las cartas de combate, lo que vamos a hacer es mezclar todas las cartas, barajarlas y formar nuestro mazo de combate. Todos los jugadores inicialmente robarán uno. Ojo, jugadores que lleven a héroes. El que lleva a Cronos no va a jugar con las cartas normales, ¿vale? Artefactos no van a aparecer en esta partida. No tenéis por qué sacarlo. Los únicos artefactos que con los que vamos a poder jugar van a ser con estos. Ni siquiera van a entrar en acción los artefactos de los monstruos. Eso ya no existe. Simplemente esto, ¿vale? Si el monumento del dios este desaparece, esto también desaparece, con lo cual hay posibilidad de usar 3 artefactos durante una partida de Cronos y ya está, no hay más, ¿vale? Por cierto, hablando de eso, vamos a usar a los dioses del básico, Hermes, Zeus y Atenea. Se aconseja desde el manual que usemos eso. De cualquier manera, si ya tenéis experiencia con este juego, pues no digo con el Lord of Hellas, sino con esta expansión de Cronos, pues podéis hacer modificaciones y a ver qué tal rula. Yo no lo haría básicamente porque me da la sensación de que es una expansión que sacaron a prisa y corriendo de la campaña de Kickstarter y oye, funciona, pero vais a ver que seguramente si le metéis otro tipo de monumentos esto empieza a cojear, tal vez. No tiene por qué, pero puede ser. ¿Qué más vamos a hacer? Las ciudades, no hay que ponerlas. En principio, esto cogerlo con pinzas. Si queréis, o sea, si tenéis las miniaturas de las ciudades, podéis ponerlo, pero realmente no es necesario, simplemente porque quede bonito, sí, pero aparentemente no. Ojo, le he dado nada más que una partida al juego, entonces cabe la posibilidad de que sí haya que ponerla, pero realmente lo que es el libreto de reglas no nos dice que tengamos que ponerla. También es verdad que en el básico las ciudades no nos dicen en ningún momento que las pongamos, porque es de una expansión de terrenos, ¿vale? Entonces nos olvidamos de las ciudades de momento. También tenemos el oráculo de Delfos, lo vamos a plantar en Fócida, que es donde siempre se construye, y los templos los vamos a poner cada uno en su zona de construcción, de manera que todo el tablero va a empezar construido. ¿Qué más? Bueno, aquí si os fijáis nos falta el templo de Zeus y Atenea, que lo que os he dicho, lo tengo en la caja, no lo voy a sacar porque me parece una tontería. Zona de ranuras de aventura, pues básicamente tenemos una serie de cartas nuevas que vamos a tener que incorporar a las partidas de Cronos, que son las cadenas de Cronos, 3 cartas de evento, que no tenéis que mezclarlas con el mazo de evento, porque el mazo de evento en esta partida de Cronos no va a aparecer, y estas cartas de eventos que están asociadas a la expansión de Cronos no las podéis juntar con
aventuras o eventos, mejor dicho, de otras expansiones, porque no tendrían sentido ninguno, ¿vale? Y un montón de cartas, que aquí he sacado unas poquitas nada más, de órdenes de Cronos. Por cierto, otra cosita. En la zona del cuadrito de Excel, pues, ¿recordáis las fichas de gloria, los pentágonos estos? Pues, o sea, hexágonos, perdón. Pues los ponemos aquí, en la zona neutral. Todas empiezan aquí, ¿vale? ¿Qué más? Pues estábamos con las cartas de evento. Estas cartas de evento básicamente son cosas que vamos, o que van a poder hacer los héroes para, digamos, dificultarle un poquito más la cosa a Cronos. Por ejemplo, tenemos la bendición de Rea, que nos dice: cuando está en juego, Cronos no puede sufrir ninguna herida. Esto quiere decir que Cronos, mientras esa carta esté en vida, o esté aquí activada, por ejemplo en esta ranura, pues no va a poder ser atacado, porque no va a sufrir ningún tipo de herida. La búsqueda de Ónfalo, que dice: cuando esta carta esté en juego, el coste de la acción de Cronos para jugar cartas de órdenes, que son estas, que esas cartas ya os adelanto que lo que hacen es generar bichos, monstruos en el tablero, pues es 0, con lo cual al jugador de Cronos le es gratuito generar tropas. Por otro lado tenemos esta tercera, siempre son las mismas 3 cartas de evento, ¿vale? Y por cierto, tienen su punto de generación, de manera que esta aventura solamente podríamos acceder a ella desde Arcadia. Problema de la expansión, por lo menos de la que yo tengo, de la versión que me ha llegado a mí, no hay cartoncillos correspondientes a estos eventos, de manera, o por lo menos yo no los he visto, ya os digo, de manera que no podemos marcarlo en el propio tablero. Una forma: ranura 1, ranura 2, ranura 3, pues en la ranura 1, o sea, cogéis un dado, ponéis el dado con un 1, y la ranura 1 buscáis donde es, que en este caso ya os he dicho que es Arcadia, y ponéis aquí el dado con la casilla 1 hacia arriba, o con la cara 1 hacia arriba. De esa manera, cuando un héroe llega aquí, sabe que puede meterse directamente en la aventura, siempre que cumpla, como siempre, con las condiciones que nos piden para entrar en las casillas de aventura, ¿vale? Cartas de evento no se van a usar. Cuando estas cartas desaparezcan, desaparecieron. De hecho, cuando estas cartas, digamos, estén resueltas, se quitan del juego y no va a aparecer ninguna otra. Pues no hay cartas de evento. Cartas de ataque de monstruos, sí, vamos a mezclar todas. Y en este caso, cada vez que se ataque a un monstruo o a Cronos, va a ser el jugador que lleva a Cronos el que va a robar 2 cartas de aquí y va a intentar defenderse o defender al monstruo. Y las cartas de bendiciones vamos a tener que hacer, esto sí es un coñazo, la verdad es que como viene preparado esto es una caca, pero vais a tener que buscar 13 cartas, ahí es el listado, que no vienen con ningún tipo de marca, en el mazo de bendiciones, tanto de Zeus como de Atenea como de Hermes, y sacarlas, porque esas no vamos a jugar con ellas, el resto las barajáis y generáis un mazo de bendiciones. Esto es lo más coñazo que tiene esta expansión, básicamente, para cara a la preparación, bajo mi punto de vista. Por otro lado, ¿qué más? Pues los héroes. Los héroes, si recordamos, tenemos héroes que tenían habilidades especiales, capacidades especiales y capacidades o habilidades iniciales, ¿no? Las habilidades iniciales, da igual qué héroe escojáis, no sirven. Y las capacidades especiales tampoco sirven. Pero esta expansión trae este troquel que, si lo giramos, dice qué es lo que hace el personaje en cuestión, de manera, o el líder en cuestión, de manera que los jugadores podrán coger líderes tanto del base como de lo que vienen en la core box, como Leónidas, como a otro tipo que no me acuerdo quién es, pero que no viene en la, o sea, el base, el Warlord box, Leónidas, que es una promo, si mal no recuerdo, que venía de Leslie Ver, y otro héroe que no sé de dónde leches ha salido, no sé si vendrán otras expansiones que yo no tengo, pero aquí en el core, ni en el core ni en la Warlord viene. Entonces, que sepáis que dependiendo del contenido que tengáis podréis jugar con un héroe, o sea, con unos héroes o no, y aquí tenéis los cartoncillos correspondientes para modificar sus capacidades. Dicho eso, los jugadores, pues ya os digo, robarán una carta de combate cada uno, como viene siendo habitual, cogerán 2 soplitas cada uno y su héroe, y le marcarán como que es el héroe y punto pelota. Por otro lado, nos encontramos con el tablero de Cronos, que esto ya cambia con respecto al resto de
de tablero de los jugadores, porque básicamente aquí no vamos a marcar una acción cuando ya esté hecha, como que está agotada, porque Cronos no agota acciones. También vamos a tener una serie de puntos de vida, o sea, de ira, perdón, relacionados con la cantidad de jugadores que vayan a jugar. Esa es la zona inicial, y cada vez que esto se resete, pues vamos a mirar la cantidad de regiones, de casillas que están controladas por los jugadores. Ojo, controladas, no con tropas de hoplita, controladas. Y pondremos nuestro token en la casilla correspondiente. Estos básicamente son, pues si os fijáis, las acciones de Cronos tienen un coste en cuernos. Pues entonces lo que haríamos sería agotar esto, tantas casillas como nos indique el coste en cuernos, ¿vale? Por otro lado, tenemos esto. Cronos es como un monstruo, lo que pasa es que realmente no es un monstruo. Entonces, todo lo que hay en el juego que afecta a los monstruos no afecta a Cronos. Cronos es un titán, entonces no entra dentro del mismo rango, aunque va a funcionar como una especie de monstruo, ¿vale? Entonces, ¿cómo matarlo? Pues, ¿cómo se mataría a un monstruo? Mediante la caza. Si no se hace caza en una casilla en la que está Cronos, no se puede atacar. Y Cronos no puede ser atacado, o herido mejor dicho, si no se quita la carta correspondiente a esto, ¿vale? O sea, que la que le proteja directamente. Por otro lado, ¿qué más? En cuanto a esto, en cuanto al tablero, quería comentaros. Tenemos estas tres zonas. Básicamente tenemos poder, tenemos ira y tenemos autoridad. Ira no sirve para nada, aparentemente, por lo menos en el manual que yo tengo. Pero poder y autoridad sí. La autoridad sirve para que cada vez que hagas un movimiento de monstruo, por el coste de 1, según la autoridad que tengas, podrás mover más o menos monstruos. Es decir, pagando 1 de ira, si tienes esta autoridad en 1, podrás mover a un monstruo. Pero pagando 1 de ira, si tienes esto, por ejemplo, en un 4, podrás mover a 4 monstruos. Lógicamente, a casillas adyacentes, los monstruos se mueven como los hoplitas. Si está aquí, pues se mueve adyacente, 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 adyacente. O si está aquí, puede cruzar mediante las líneas. Esto es como se movían normalmente los monstruos, pues exactamente igual. Lo único que ahora va a ser el jugador que lleve a Cronos el que los activa y los mueve y hace de todo. El poder, ¿para qué sirve? La ira ya os digo que no vale para nada. Bueno, vale para esto que estáis viendo aquí, pero no vale en general para nada. ¿El poder para qué vale? Pues el poder vale para que cuando alguien ataque a Cronos directamente, no a un monstruo controlado por Cronos, no, a Cronos directamente, él va a sumar a la hora de defenderse. Si tiene que robar cartas de defenderse porque no le han reventado, pues robará 2 cartas de defenderse, usará una, y esa una tendrá un número. Pues a ese número le vamos a sumar este otro. Si está 1, pues le sumamos 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, a más alto esté esto, más poderoso va a ser. Y esto os adelanto ya que va a ser para romper las cadenas de Cronos, porque Cronos empieza en el tablero fijo, no se puede mover, digamos que está atado por cadenas, y gracias a esa rotura de cadenas, pues cuando rompa la última de sus cadenas, podrá moverse por toda la península del Peloponeso tranquilamente. O sea, moverse y actuar, lógicamente. Mientras Cronos está con las cadenas, esto no se puede hacer. Cuando Cronos está sin las cadenas, esto se puede hacer. Respecto a Cronos, siempre tenemos que robar de las cadenas de Cronos. Buscamos esta carta, que es la Furia de Cronos, y esta carta siempre va a estar en juego, de manera que un jugador va a tener su tablero y va a tener esta carta visible. Así. Va a coger del resto 3 cartas, al azar. O sea, al azar, va a saber qué cartas son, va a elegir el jugador qué cartas son, y el resto de jugadores no va a tener ni papa, y las pone boca abajo. Mientras haya alguna de estas cartas boca abajo, alguna carta de estas de cadena de Cronos boca abajo, Cronos no podrá moverse. Cronos, os voy a aclarar, aparece en Arcadia, en Mesenia, en Lócrida o en Eubea. Si lo ponemos en una región, tenemos que tener en cuenta que por ahí podrán pasar monstruos y los héroes, pero no podrán pasar los hoplitas. Así que si lo ponéis por ahí en medio, por ejemplo, estáis, digamos, generando un bloqueo en lo que es la partida. O el movimiento de los enemigos, ¿no? En este caso los héroes. Ya os digo, mientras están las cadenas de Cronos, no podremos usar la segunda columna de acciones, o no podremos elegir ninguna acción de esas columnas de acciones. Por lo tanto,
Cronos no se va a mover, Cronos no va a atacar, Cronos no va a hacer nada. Y tampoco vamos a poder ni destruir monumentos ni nada, porque solamente eso se activa tanto para Cronos como para los monstruos en el momento en el que Cronos queda libre. Entonces, cuando estas cartas están así, hecho, ¿vale? Queda libre y la segunda columna queda activada y Cronos se puede mover y hacer las cositas. Lo que ocurre con estas cartas, con las cadenas de Cronos, es que son como artefactos. Entonces, cuando Cronos haga su acción, va a coger una de las acciones de aquí. Mientras esté las cadenas puestas, solamente puede coger una acción de aquí. Si no quedan cadenas, puede coger una acción de aquí o una de aquí. Una solamente, ¿vale? Coge una acción y podría hacer una de las cadenas de Cronos que tenga visible. Y la giraría. De manera que se agota. Entonces esto simuladamente es como una especie de artefacto, ¿vale? La puede hacer en el momento en el que quiera. Comentaros otra cosita. Estas cartas tienen a veces una pasiva, la primera no, pero todas las demás tienen una pasiva que en el momento en el que se gira entra en activo. Y en este caso Cronos aterroriza le cuesta 1 menos. Cronos aterrorizar cuesta 1. Pues costaría 0 más 1 por cada 2 hoplitas que haya en la nación, ¿vale? Eso sí se sigue incorporando, pero te cuesta un poquito menos. A más cartas tenga que te quiten puntitos de aterrorizar, pues más barato te va a salir. Ojo, si en algún momento restándole puntos te sale que tienes que darle puntos a Cronos, no se lo vas a dar, por lo menos eso no viene especificado en el reglamento, así que podemos jugar de esa manera, ¿vale? ¿Qué más comentaros? Bueno, también si os habéis fijado, las cartas de Cronos también tienen simbolitos de herida. Esto quiere decir que contra más cartas tenga visible Cronos, más vida tiene el bicho. Inicialmente empieza con 4, bueno, con 8, perdón, porque tiene esta carta y tiene esto, pero conforme vamos añadiendo cartas, pues la vida aumenta. Esto es importante porque alguien que vaya a atacar a Cronos, si hace todo el daño no tiene por qué tener en cuenta las cartas que están ocultas, porque son cartas que no han entrado en activo y por tanto Cronos no tiene esas habilidades ni realmente tiene esa vida extra que le podrían aportar las cartas. Por otro lado, el jugador de Cronos cogerá el mazo de órdenes de Cronos, las mezclará y robará 3 cartas de Cronos. Sí, para los jugadores, estos básicamente son como las cartas de combate para los jugadores, ¿vale? O sea, no son iguales porque esto lo que hace es generar tropas, básicamente, monstruos. Pero, para que nos entendamos, es similar. Los jugadores seguirán teniendo un límite de cartas de combate de 4, salvo que alguna carta de bendición rompa esa regla. Y Cronos seguirá teniendo, o sea, Cronos tendrá un límite de cartas de 5 órdenes de Cronos en mano. En el momento en el que consiga más órdenes que mano, o sea, que las que puede tener en la mano, pues tendrá que coger una o varias que necesite para descartarse y que su mano tenga 5 órdenes. Condiciones de victoria de Cronos. Volvemos al cuadrito de Excel. Que todas las fichas de gloria estén en el lado hostil. Por cierto, nada más ponemos a Cronos en un territorio, inicialmente, ¿se entiende? La fichita de gloria aquí baja automáticamente a hostil. Después los jugadores podrán conseguir que vaya subiendo, ¿vale? Pero inicialmente baja automáticamente al lado hostil. Tampoco confíen mucho con Cronos porque puede parecer que es muy poderoso. Además el bicho, la miniatura, ayuda a que un jugador se crea que es muy poderoso, pero después los jugadores pueden moverse muy tranquilamente por lo que es el territorio, ¿vale? Vale, entonces, condiciones de victoria de Cronos. Que esto baje a tope todos, las 5 naciones, a la casilla de hostil. Todas. O que destruya 100% los 3 monumentos. Lo cual, ya os digo que también es difícil, al mismo tiempo fácil, pero parte difícil. Básicamente un monumento, o sea, si se destruye un templo, sea del tipo que sea, el templo no va a volver. Si se destruye un monumento, por ejemplo, ese hasta la base, simplemente sin destruir la base, ese monumento se puede reconstruir. Pero si se destruye el monumento hasta que no queda ni la base, como ya no se puede enganchar nada a la base, porque no hay, pues este monumento y este monumento, por ejemplo, estarían destruidos, ¿vale? Lógicamente la partida no va a empezar así, pero que sepáis que funcionaría de esta manera. Y para los jugadores, pues tenemos 3 condiciones de victoria. Una, matar a Cronos. Lo que pasa es que para matar a Cronos tenemos que hacer la aventura que le permite a los jugadores
hacerle daño a Cronos, porque si no, no podrán matarlo, ni siquiera por el artefacto de Zeus que hace daño a un monstruo. ¿Por qué? Porque Cronos no es un monstruo, es un titán, os lo recuerdo, nada que no sea atacarle directamente le va a hacer daño, recordadlo, ¿vale? Segunda posibilidad de victoria, y quizás la más fácil realmente si jugáis como líderes, es conquistar 3 naciones al completo, o sea, la zona verde, por ejemplo, la zona azul y la zona amarilla, todo. Teniendo en cuenta que la zona en la que se encuentra Cronos no cuenta. O sea, si Cronos está aquí y los jugadores tienen todo esto conquistado y estas 3 zonas verdes conquistadas, como los hoplitas realmente no pueden entrar en la zona en la que está Cronos, pues la zona en la que está Cronos, digamos que entra en limbo legal y por tanto no será conquistado bajo ningún concepto. O sea, no entra dentro del límite ese de conquista, ¿vale? Con lo cual, digamos que este territorio, en lugar de tener 1, 2, 3, 4 casillas, pues pasaría momentáneamente a tener 3. Salvo que Cronos se vaya de ahí, entonces te vuelve a quedar disponible. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues la otra posibilidad es matar a todos los monstruos que haya en el tablero. Pero esto le pasa igual que a la condición de matar a Cronos, y es que tienen que ir a la aventura para cerrar las puertas del Tártaro, y en ese momento ya sí los monstruos que se maten van a la caja, no volverán a salir a juego, y en ese momento ya sí, si los jugadores consiguen vaciar el tablero 100% de monstruitos, sin contar a Cronos, porque Cronos no es un monstruo, es un titán, pues victoria para los jugadores. Bueno, Cronos se ha colocado, tiene sus cartas, tiene todo preparado. Los héroes, ¿cómo van? Pues hacemos lo mismo de siempre. Tiramos un dado, por ejemplo, para elegir orden de colocación, después de haber cogido todas las piezas de su facción y todo eso, y cogen a su líder y a sus hoplitas y lo plantan en un sitio. Si tienen el control, lo cogen, lo marcan como controlado, el siguiente hace lo mismo, y así con todos los héroes que vayan a jugar. El juego dice que mínimo tiene que haber 2 héroes en juego. Realmente con 3 podría parecer que la balanza se inclina un poco hacia Cronos, pero tampoco es tan así, porque con 3 jugadores, digamos que los jugadores pueden estar muy esparcidos y a Cronos le va a costar llegar a todos sitios, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más? Se han colocado, entonces esto funciona exactamente igual que siempre. ¿Quién va a ser el jugador inicial? Entre los que llevan a héroes, pues el último que se ha colocado. Pongamos que se ha colocado uno aquí, otro aquí y otro aquí. Pero la ronda siempre va a ser de la siguiente manera. Cronos juega, después le toca a un jugador. Pongamos que hay 3 jugadores, ¿vale? Al primero de los jugadores. Cronos juega, le toca al segundo de los jugadores. Cronos juega, le toca al tercero de los jugadores. Cronos juega, le toca al primero. Y así vamos jugando hasta que alguno de los jugadores alcancen la victoria. En cuanto a los jugadores, pues lógicamente si un templo queda destruido, no se puede construir. Puñetero perro, que no para de ladrar. Que en cuanto a los jugadores, si ya os he dicho que un templo destruido no puede volver a ser construido y todos empiezan construidos, pues básicamente estamos diciendo que la acción especial de los héroes de construir templos ya no existe. Así que tenemos que tener en cuenta que si eso ya no existe, las aventuras que hay disponibles no dan curas y encima no van a aparecer nuevas aventuras porque no hay mazo de eventos, los jugadores la única forma de conseguir curas que tienen es yendo a rezar, o sea, sí, yendo a construir los monumentos, y si controlan un templo pues podrán conseguir a partir de ahí curas, o matando a monstruos y ya está, no quedan más opciones, ¿vale? La caza pues se va a efectuar de forma normal y corriente con la peculiaridad de que esto, la recompensa por matar al bicho, no entraría en acción. Por cierto, os comento que en esta expansión, a pesar de ser una expansión que viene en una caja de expansión, no incluye entre las posibles tropas a meter, las tropas los monstruos van a venir por órdenes de Cronos, pues no incluyen los monstruos que vienen en la expansión. Por lo tanto, solo jugaremos con los del básico, ¿vale? Si alguien hace una caza contra un monstruo, contra él ya os he dicho que funciona robando 2 cartas. Bueno, se hace lógicamente el ataque normal de una caza de monstruos. Si Cronos continúa vivo, roba 2 cartas de ataque de monstruos y entonces le presenta una al jugador contrario sumándole su nivel de poder, ¿vale? Y entonces pues el otro tendrá que defenderse, a partir de ahí cogerá su carta o sus 2 cartas de defensa y bueno, continuaríamos como un ataque normal y corriente de caza.
Por otro lado, si es una caza contra esto, contra un bicho, y la caza se completa 100%, pues el jugador básicamente no conseguirá esto, sino que si el monstruo estaba en una zona azul, por ejemplo, conseguirá que el token de gloria suba. Si estaba por aquí abajo, sube aquí, o sea, si estaba aquí, sube una casilla. Y si está en la zona neutral, subirá una más y saldrá de ahí. Y por lo tanto, el jugador ya tendrá el token de gloria en su mano. En cambio, si el monstruo queda a medias de matar, porque el ataque termina antes, y si se han hecho heridas rojas, simplemente son heridas rojas. Si se han hecho heridas azules, pues en lugar de coger un monje, cogeremos, un monje de cada, cogeremos solamente uno. Y además cogeremos una caja, o sea, no cogeremos monjes, sino que lo que haremos será coger una carta de bendición. Miramos la carta y si queremos quedárnosla, no la quedamos, y si no la descartamos y eso nos da un monje. Ahí ya sí cogemos el monje, ¿vale? Pero solamente teniendo dos, o sea, haciendo 2 daños en ese mismo ataque, en esa misma caza de monje. Por lo menos yo interpreto, esto ya, esa parte del libreto viene un poco regulera explicada, pero yo interpreto que cogeríamos una sola carta, ¿vale? Aunque hayamos hecho 2. Y si hacemos un daño de tipo artefacto, no vamos a llevarnos artefacto, porque ya os he dicho que no hay artefacto. Pero sí, si el monstruo está en la zona azul o en otra zona, pues la ficha de gloria del color al que pertenezca, bueno, donde esté el monstruo, sube 1. ¿Qué ocurre si hacemos daño de este tipo, que es de ficha de gloria, o de este tipo, que es de bendición? Los dos juntos, me refiero. Pues no hay posibilidad de coger las dos cosas. O eliges el de arriba o eliges el de abajo. Por otro lado, nos encontramos con otra acción, la acción normal de los héroes, que es construir monumento. Cogen un monumento que esté disponible. Por ejemplo, estos dos no estarían disponibles si no están las bases, pero Hermes sí está. Pues pueden construir Hermes. Construyen Hermes. Hacen cara a los jugadores, pues todo funciona igual que de costumbre. Básicamente retiramos a los monjes que estuvieran rezando, van a sus respectivas cajas de reserva, retiramos las acciones que están usadas, lógicamente sin retirar la de los templos porque no se pueden construir. Al jugador que ha construido el monumento, si tiene algún templo, pues por cada templo que tenga se le da un monje, y en este caso no se va a tirar dado por los monstruos ni se va a robar cartas de evento, así que esa fase digamos que queda anulada. Pero sí que vamos a hacer una cosita, y es que el jugador que lleva Cronos va a robar 3 cartas de orden, bueno, 3 cartas, perdón, una carta de orden por cada líder enemigo que haya, de manera que si en lo normal o lo mínimo con lo que vamos a poder jugar son 2 líderes, pues va a robar 2 cartas de orden y se las va a quedar siempre cumpliendo ese límite de 5 cartas en mano, ¿vale? Por otro lado, esto de aquí abajo, lo que es el tras de ira, se va a resetear. De forma que, dependiendo del número de regiones controladas por los jugadores, esto estará más para arriba o más para abajo. Si fruto de ese reseteo, el track o el token que va aquí marcando los puntos de ira está en 8 o más, el jugador que lleva Cronos puede decidir romper una cadena. Y entonces eso baja a 0 y una de las cadenas que teníamos por aquí la desvelamos. Esto el jugador que lleva Cronos puede decidir de las cadenas que tenga todavía puestas como por el lado de las cadenas, cuál va a desvelar. Se desvela activa y podría usarla en su siguiente ronda. Y nos queda ya por explicar el tema de las aventuras, que básicamente lo que hace es, el jugador que entra a una aventura colocará aquí su héroe, en la casilla que sea, cuando llegue a 3 la tendrá resuelta. Se avanza igual que en las aventuras del juego básico, ¿vale? O sea, una vez por ronda va bajando una y cuando llega al 3 está hecha, vuelve a la casilla donde se inició esa aventura, al área, a la región, y la carta se quita, el dado, lo que hayáis puesto ahí de marcador, lo quitamos porque ya la aventura no está, no va a quedar sustituida por nada. Cronos perderá la habilidad que diga la carta que le estaba dando mientras estuviese en activo, y además el héroe, pues dependiendo de la zona en la que se haya resuelto esa carta, pues subirá un puntito la alineación de población en la fichita de gloria del color donde se haya resuelto, de forma que si sale del track hacia arriba, pues se lo queda. Ojo, aquí hay una cosa a tener en cuenta, y es que la ficha de gloria podrá salirse por el track por arriba, pero nunca por abajo, lo cual le está dando cierta ventaja a los jugadores. Hay dos cositas más que quiero comentaros sobre el tema este de
de los jugadores que manejan a los griegos, y es que básicamente los hoplitas, ya os recuerdo que no pueden pasar por la casilla en la que está Cronos, ni aunque una habilidad dada por una bendición, que no lo sé si hay alguna, te permita hacer 2 casillas, ¿vale? No puedes cruzar por aquí, ni porque no te detengas siquiera, ¿vale? Entonces eso es importante. Y otra cosita es que el oráculo de Delfos, si un jugador lo controla, el primer jugador que controle ese oráculo de Delfos lo que hará es que robará una carta de bendición automáticamente. El primer jugador, los demás ya no, ¿vale? En cambio, si un monstruo o el propio bueno, el que lleva Cronos, mejor dicho, consigue destruir el oráculo, lo que haremos será aquí bajar una casilla la alineación de la facción amarilla, en este caso porque el templo se encuentra en la facción amarilla. En cambio, si Cronos, mediante algún monstruo o lo que sea, consigue reventar el oráculo de Delfos, lo retiraría del tablero, quedaría fuera de juego, y además podría coger algún token de estos de la alineación de la población de cualquier color, independientemente de que no sea amarillo, a pesar del templo estar en la zona amarilla, y bajarlo una casilla, solamente uno y una casilla. Acciones que tiene, bueno, cuando le toca a Cronos, Cronos hará una de las acciones, que ya os digo que mientras estén una cadena mínimo activa, la segunda columna no entra dentro de las posibles acciones que coja. Cronos va a elegir una acción solamente, ¿vale? Y empieza con la primera columna, ya está. En el momento en el que rompa la última de sus cadenas, la segunda acción, o sea, la segunda columna también entra dentro de las acciones posibles, que son básicamente acciones asociadas a la propia figura de Cronos, o acciones asociadas a que los monstruos destruyan monumentos, ¿vale? Que esto es lo de destruir monumentos. El ataque especial básicamente es una referencia a la caza que se le hace a Cronos, pues que Cronos tenga ahí una pequeña referencia de qué es lo que ocurriría, ¿vale? En el momento en el que le ataque. ¿Qué puede hacer? ¿Qué acciones tiene disponible Cronos? Pues puede mover monstruos. Y mover monstruos es algo tan sencillo como que un monstruo está aquí, por ejemplo, y él gasta un punto de movimiento, o sea, un punto aquí en el track este de puntos de ira, bajaría 1, y en función de los puntos de atributo que tenga, podrá mover tantos monstruos. Si se encuentra uno, ya os he dicho, puede mover 1. Si se encuentran 2, puede mover 2. Si se encuentra 3, puede mover 3. No es obligatorio que mueva los 3, ni que mueva el máximo en ningún momento, pero si ha hecho esa acción será para moverlo. Entonces movería al monstruo siguiendo las condiciones normales de movimiento. Y ese movimiento es simplemente moverse, ya está. Otra posible acción que puede hacer, bueno, esto lógicamente terminaría con la ronda de... hacer una acción, lógicamente, terminaría con la ronda de Cronos, salvo que esa acción pues sea, por ejemplo, esto no cuenta, o sea, usar la carta no cuenta como acción, es un artefacto, entonces usarlo es inclinarlo, y ya os digo que se puede usar en cualquier momento de su turno, se entiende, ¿vale? Entonces, si él ha decidido mover monstruos, pues eso es una acción. Le tocaría a un jugador, cuando ese jugador haya terminado su ronda, que es la ronda normal y corriente, le toca a Cronos, y Cronos podrá elegir otra acción, que puede ser la misma u otra. Por ejemplo, la acción de ataque de región, pues dependiendo del tipo de monstruo que sea, en este caso, pues Medusa, la Esfinge y el Cíclope, si va a atacar con uno de ellos, tienen que elegir un monstruo, eso sí. Atacaría usando, o sea, con 2 de ira. Si están 6, pues lo bajamos a 4. Con 2 de ira haría el ataque de ese monstruo. Y en el caso de la quimera, el minotauro, la hidra o el cerbero, haría el ataque de ese monstruo. ¿El ataque cuál es? El ataque que nos pone de región aquí. Más, además de ese ataque de región, dependiendo de el alineamiento de la población de la región en la que se encuentra el monstruo, puede tener extras. Es decir, si por ejemplo este está en la marrón, y justo imaginemos que este es la marrón y el alineamiento está en neutral de la marrón, pues simplemente haría el ataque de región y ya está. Pero si el alineamiento está de la marrón en recelosa, haría el ataque y además mataría a un hoplita extra con fruto de ese ataque, ¿vale? Dentro de esa región, ¿se entiende? Y si estuviese en hostil, pues haría el ataque y mataría hasta 2 hoplitas dentro de esa región extra. Esto es lo mismo de antes. Si hacemos uso de este ataque de los monstruos, que básicamente va a ser ataque de un monstruo solamente, a pesar de tener muchos monstruos y tener mucha ira, mucha autoridad, mucho poder, solo elegimos uno, hace su ataque y le toca a otro jugador. Después le vuelve a tocar a Cronos, y otra cosa que puede hacer, ya os digo, puede repetir acciones, pero os voy contando. Otra cosa, aterrorizar, pues le cuesta por el coste de un punto. Ojo, aquí es importante tener en cuenta
esto, que si tenemos cartas, por ejemplo, como esta, que tiene aterrorizar -1, pues quiere decir que el aterrorizar, si de normal cuesta 1, pues ahora nos costaría 0. Podemos tener más rango, es decir, podemos tener un -2, pero eso no nos quiere decir que si estamos en 2 de ira, subamos un punto de ira, ¿vale? No, por lo menos las reglas no son específicas en cuanto a eso, ¿vale? Entonces, la ira, ¿qué es lo que hace? Básicamente, escogemos a un monstruo que esté en una región y movemos la ficha de gloria de la región en la que se encuentra el bicho 1 hacia abajo. Y además, retiramos todas las moneditas de control que estén en áreas, da igual de qué jugador sea, que estén en áreas en las que no haya hoplitas dentro de esa nación. Es decir, si estamos usando a este, pues dentro de la nación marrón quitaríamos todas las monedas que estén en casillas en las que no hay hoplitas, lo cual es bastante difícil. Ya os adelanto que pase. Otra acción disponible, destruir un templo. Si tenemos a un monstruo en una región con un templo, gastando 4 de ira, siempre tenemos que poder pagarlo, ¿vale? Si por lo que sea está en 2, no podemos hacer una acción de 4, siempre hay que poder pagarlo. Ya después os explico cómo sube. Una de las formas, ya os he dicho, que era cuando se construye monumento, esto sube según el número de regiones controladas por los héroes. A menos regiones tengan controlado, más ira vamos a tener. A más regiones tengan controladas, menos ira vamos a tener. Lo cual es un poco injusto porque le está dando ventaja a los jugadores, a pesar de tener más regiones controladas. Pero bueno, así está generado el juego y así se va a jugar. Entonces, estábamos con destruir un templo. Este hombre, o sea, cogemos a un monstruo, solamente se aplica en un monstruo. Cogemos a un monstruo que está en una región con un templo, quitamos el templo, ese templo ya no puede volver a ser construido, sencillamente porque, bueno, pasa a la caja y ya está. Y cogemos uno de los atributos de aquí y lo subimos. Esto es lo que os dije. ¿Forma de rompecadenas? Pues cuando alguien construya monumentos, si por lo que sea tenemos que esto o el marcador de ira está por 8 o más, entonces podemos decidir romper la cadena haciendo que baje a 0 la ira y automáticamente rompemos la cadena. Otra posibilidad, subiendo los chismes estos, las habilidades. Por ejemplo, destruyendo un templo podemos subir un puntito. Si alguno de estas flechitas llega a la casilla 3, que es donde está el dibujito de la cadena, pues automáticamente ahí sí sería automático, romperíamos una cadena y de esa manera Cronos terminaría estando libre. Otra posibilidad, pues pagando entre 0 y 2 de ira podremos jugar una cadena de Cronos, no, una orden de Cronos, de las que tengamos en mano. ¿Por qué 0 o 2? 0, si recordáis que había una aventura por ahí arriba que os dije que las órdenes de Cronos costaban 0, pues mientras esa aventura esté en activo, las órdenes cuestan 0, y eso está marcado en el tablero. Cuando esa aventura ya no esté en activo, las órdenes cuestan 2. Y las órdenes se pueden aplicar de dos maneras, todas son como esta. Tienen un monstruo, te dice dos posibles localizaciones, a veces más juntas, a veces más separadas, y tiene esta otra sección. Si el monstruo no está en la mesa, la sección esta está asociada al monstruo. Entonces si el monstruo no está en el tablero, la única opción que tenéis es esperar a que salga otra carta con este monstruo para generar el monstruo con esa otra carta, o usar esta carta, en cuyo caso, si vamos a usar la carta, gastamos 2 o 0 de ira y hacemos aparecer el monstruo en una de esas dos zonas que nosotros decidamos. En el momento en el que aparezca un monstruo nuevo en el tablero, la región en la que aparece el monstruo baja un puntito de gloria. Después tenemos esta sección inferior, que es la de orden. Si la usamos por arriba, la usamos por arriba y esto va al descarte. Si la usamos por debajo, la usamos por debajo y esto va al descarte. Bueno, descarte o no. En este caso es una orden. Pero hay veces que son pues puntos de vida que tú le vas a acoplar a Medusa. Entonces mete esto debajo de la carta del monstruo de Medusa, o son habilidades especiales que va a tener Medusa, pues lo metes igual y ya está, ¿vale? Así usaríamos las cartas de órdenes. Otra posibilidad que tenemos en nuestra ronda, como Cronos, pasar. Y si pasamos, pues recuperamos tanto nivel de vida, tanto nivel de ira, perdón, como regiones estén controladas por los héroes, de manera que a menos regiones tengan controladas los héroes, más ira, a más regiones tengan controladas los héroes, menos ira. Si en algún momento llegamos a liberar a Cronos, que es romper la última cadena, pues en la siguiente ronda que podamos usar a Cronos, básicamente tendremos opción a usar la segunda columna también.
O sea, no también, sino elegir una acción de la primera o de la segunda. Eso sí, os aviso que los de la segunda valen todos 4, porque son acciones un poquito más chetadas. Tenemos posibilidad 1, mover a Cronos. Por el coste de 4 puntos de ira podemos mover a Cronos. Y Cronos lo que haría sería básicamente, si aquí hubiese un templo, o hubiese hoplitas también, o solamente hubiese... O sea, si hay hoplitas nada más y movemos a Cronos a la zona con hoplitas, todos los hoplitas, todos palman, no tiene oportunidad de retirarse. Si es una zona con templo, ¡pum!, el templo queda destruido automáticamente. Si es una zona con templo que tiene hoplitas, ¡pum!, el templo y el hoplita queda destruido automáticamente. Eso sí, aquí lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque Cronos jamás se puede meter en una región en la que haya un monumento. Si el monumento ya está destruido, entonces Cronos sí puede entrar. Pero si el monumento está ahí, no puede entrar. Y también hay que tener en cuenta que fruto de este movimiento de Cronos, pues el marcador de control de la región queda fuera de juego. Esto también lo jugamos mal en el directo, pero ya os digo, fue la primera partida, es normal que hubiese problemas. Otra posibilidad, destruir monumento. Básicamente cuando Cronos destruye monumento, nos cuesta 4 puntos de ira, tenemos que poder pagarlo, os lo recuerdo, y destruye hasta 2 niveles de un monumento. Si os he dicho que no puede entrar en casillas con monumentos, ¿cómo destruye el monumento? Estando en una casilla adyacente a ese monumento. Le pega al monumento y destruye 2 niveles. Si por lo que sea el segundo nivel o el primero es la base, pues ese monumento queda fuera. Y al quedar fuera, la carta esta, aunque de habilidad del monumento, de artefacto, aunque la tenga un jugador, pues lógicamente va afuera también, porque ya no funciona. Y esto es lo que os he dicho antes. Si el monumento, por lo que sea, al actuar Cronos solamente le queda la base o la base y un poquito más, pues no pasa nada, porque los héroes podrán seguir reconstruyéndolo. Otra cosa que podemos hacer, Cronos aterroriza. Cronos aterroriza nos cuesta también 4 puntos de ira. Entonces Cronos lo que hace es aterrorizar la nación en la que él está. Automáticamente la nación pasa a hostil. Automáticamente, da igual en qué nivel esté, da igual que esté incluso el token fuera de lo que es el cuadro de Excel, automáticamente, pum, a la última casilla y listo. Y bueno, igual que ocurría con aterrorizar normal, pues básicamente, además de hacer bajar esto, los marcadores de control, las moneditas de los jugadores, de zonas en las que no haya hoplitas, se quitan. Así que tenéis muy presente no dejar zonas vacías. Ya os digo que eso es muy raro, dejar zonas vacías en este juego, pero a veces pasa. Y la última posibilidad es, de nuevo, destruir monumento, pero en lugar de con Cronos, con un monstruo. Ese monstruo va a costar también 4 puntos de ira que destruya el monumento, pero con una peculiaridad, y es que él lo hace de uno en uno, de manera que si retira una pieza y sigue quedando, o sea, mientras vaya retirando piezas y quede la base del monumento, se podrá volver a reconstruir. Mientras que si esa pieza que elimina es la base, que puede hacerlo, digamos que el monumento queda fuera y Cronos está un poquito más cerca de una de sus posibles victorias. Y bueno, así se juega este juego. La verdad es que la primera vez que te enfrentas a esta expansión es muy rara, porque no sé vosotros, pero yo venía acostumbrado, o sea, llevo como 4 o 5 días creo jugando al Lord of Hellas normal, y de eso he pasado a jugar con Cronos y me ha explotado la cabeza. Además tenía que controlar un poquito que lo que hacían los héroes y demás, yo qué sé, se me ha venido todo un poquito cuesta arriba. Pero que no es una expansión mala, y de hecho quizá de todas las expansiones que vienen dentro de esta caja, a mí es personalmente la que más me ha gustado. De cualquier manera ya os haré la reseña dentro de un tiempo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que si tenéis alguna duda dejéis abajo en los comentarios, y como siempre, pues dale like y suscribirse. Buen camino.